Hola, bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Cristiani Orozco Cabrera. En este video vamos a ver principios fundamentales de la graficación usando dos tecnologías que corren directamente en el navegador, el Canvas de JavaScript y el SVG. Todo lo que ven, por ejemplo, aquí es código puro HTML y de JavaScript. Al final del video vamos a poder dibujar figuras, aplicar transformaciones, manejar color y hasta animar objetos. Bueno, en este caso vemos que vamos a recorrer 6 secciones, que es el sistema de coordenadas, primitivas de las gráficas, color, transformaciones, curvas de Bézier y animación. En cada sección incluimos demos interactivas para ver que no solo vamos a ver el código, sino cómo se puede manipular en tiempo real. Bueno, en primer caso, en primer caso sería coordenadas. Lo primero que debemos entender es cómo funciona el sistema de coordenadas en pantalla. En matemáticas estamos acostumbrados a que el eje Y o Y es el que crece hacia arriba. En graficación de computadoras al revés, el origen, el 0, 0, es el que está en la esquina superior de izquierda. Y X crece a la derecha como normalmente se hace, y Y crece hacia abajo. ¿Por qué? Una curiosidad es que esto viene de los monitores de rayos catódicos que dibujaban los píxeles línea en línea, pero de arriba hacia abajo, y ese convenio pues ya se conservó hasta el día de hoy. Este sistema es idéntico tanto en Canvas como en SVG. Los dos usan el mismo origen y las mismas unidades en píxeles. Aunque sin embargo, Canvas y SVG tienen una diferencia muy importante en cómo funcionan por dentro. En Canvas calculamos las coordenadas en JavaScript y llamamos a métodos que pintan inmediatamente. Y aquí no hay objetos, solo píxeles. En SVG vemos de que declaramos las figuras como etiquetas XML. Cada figura es un elemento del dominio que el navegador puede inspeccionar, estilizar y responder a eventos. Aquí vemos la tabla en Canvas de JavaScript con las coordenadas. Aquí tenemos un mouse de listener o mouse move. Y aquí tenemos en SVG el mismo set attribute. A ver, nota importante acá. Aquí tenemos una pregunta: ¿cuál es la coordenada del centro de un canvas de 460 y 220? Pues la respuesta lógica sería de 230 y 110 aproximadamente acá. Vemos de que partimos del punto 0 y va aumentando conforme vamos bajando, y el punto X va aumentando hacia la derecha. Perfecto. Pues vemos que en ambos casos las coordenadas que se muestran son las mismas. La diferencia es cómo se obtienen. En Canvas usamos getBoundClientReact y restamos la posición del elemento. En SVG hacemos exactamente lo mismo, pero luego actualizamos el atributo CX y CY del círculo en el setAttribute. Aquí está. La siguiente sección sería, ahora sí, manejamos primitivas. Básicamente una primitiva es el elemento más básico de una escena, que se puede hacer puntos, líneas, rectángulos, círculos y polígonos. Toda imagen compleja que se puedan imaginar, ya sea un videojuego, un mapa o una interfaz, se construye combinando estas 5 primitivas. En Canvas los métodos que pintan, el objeto principal se llama contexto de renderizado, que obtenemos en Canvas de getContextDotsD. ¿verdad? A partir de ahí todo se hace llamando métodos sobre ese contexto. Para un rectángulo utilizamos fillReact XY, que representan ancho y alto. Para un círculo representamos arc CX, CY, radio, el ángulo de inicio y ángulo final. Aquí está. Un arco de 0 grados a más pi es un círculo completo, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos. Para líneas y polígonos utilizamos el camino o path. Begin path, inicia el camino. Move to, levanta el trazo, la coordenada que queramos. Line to, baja la pluma y traza. Y al final stroke, dibuja el contorno o fill que rellena el área.
Si queremos cerrar el polígono, Close Path conecta el último con el primero automáticamente. Aquí tenemos una demo que aquí también podemos ver cómo cambiar el grosor de los píxeles, que cambia el color del grosor de los píxeles y los comandos RGB, pero eso llevaremos un poquito más adelante. Pero bueno, esta demo lo utilizamos para representar que el canvas se redibuja completamente desde cero. Esto es una característica de Canvas. No existe el concepto de actualizar solo esta figura, hay que limpiar y redibujar todo. En cambio, en SVG, cada figura es una etiqueta. Un rectángulo es la etiqueta rect, un círculo es circle, un triángulo es polygon con sus puntos separados por comas, y el navegador ya se encarga de renderizarlos. Y esto permite más flexibilidad, ya que, por ejemplo, si queremos actualizar solo esta figura, vemos de que cambias los polígonos independientemente, ya que cada uno es su propia etiqueta. Canvas sería como una pintura que hacemos así, por ejemplo, con un dibujo así a lápiz, así. Una vez que se pintó sobre el lienzo, el color queda fijo. No puedo mover solo el círculo sin repintar todo, por ejemplo. SVG son como figuras de cartón, por ejemplo, donde cada objeto es independiente y ya se puede agarrar, mover o eliminar. Ahora sí, pasamos al apartado de color. Existen varios modelos para representar colores, como vimos anteriormente. El que más usamos en web sería RGB, de rojo, verde y azul. Cada canal que va de 0 a 255. Combinando estos tres valores obtenemos cualquier de color visible en pantalla. Aunque también en JavaScript podemos expresar un color como hexadecimal, que sería el formato más compacto, o como RGB en valores enteros explícitos, o RGBA, que es RGB más alfa o transparencia de 0 a 1, o HSLS, que se representa como un hue de tono de 0 a 360, saturation, de brillo, y así es. Bueno, pero en este caso vamos a modificar el color. Por ejemplo, es la mezcla, el nivel de rojo, el azul o acá, y el alfa, que es el que lo empieza a hacer medio la opacidad. Este es lo más utilizado, por ejemplo, en diseño web. Quitamos el queda puro rojo, green y blue, ¿sale? Y la transparencia colores planos, tanto Canvas como RGB soportan gradientes. Un gradiente lineal va de un color a otro en línea recta, o un gradiente radial que irradia desde un punto central hacia afuera. Por ejemplo, en Canvas creamos el gradiente con create de linear gradient x1, y1, x2, y2, y le agregamos paradas de color con add stop color desde la posición 0 a 1. En SVG los gradientes se declaran dentro de defs, una sección de definiciones que no se renderiza directamente, porque los elementos se pueden referenciar con esta función de field igual a URL, nombre del gradiente. Aquí tenemos un gradiente lineal y un gradiente radial, ¿no? En el SVG también vemos tres círculos superpuestos con transparencia. Esto muestra cómo los colores se mezclan visualmente cuando tienen el alfa menor a 1. El navegador calcula la mezcla automáticamente, nosotros solo definimos los colores base y la opacidad. Por ejemplo, ocupamos HSL para animar color fácilmente y cambiar de solo H de 0 a 360, que recorre todo el espectro. Por ejemplo, en animaciones, si queremos recorrer todos los colores del arco iris, usamos HSL y solo animamos el primer valor, el tono hue de 0 a 360 grados, que es más intuitivo que intentar animarlo en RGB. Ok, ese es un poco del apartado de color. Vemos las superposiciones.
Bueno, ahora podemos ver transformaciones geométricas. Este es uno de los conceptos más importantes de la graficación. Las transformaciones geométricas no se modifican los puntos directamente, sino que modifican el sistema de coordenadas. Es como si en lugar de un lápiz moviéramos el papel. Hay tres transformaciones fundamentales: traslación, rotación y escala. Matemáticamente las tres se representarían como una multiplicación de matrices, lo que implica que el orden importa mucho. Siempre que se aplica transformaciones en Canva, usamos el save y restore. Save, que es el que guarda el estado actual del contexto en una pila interna, y restore saca el último estado guardado. Así las transformaciones no se acumulan involuntariamente entre las figuras. Aquí vemos save y restore. Save, aplicamos una traslación y que se rellene el rectángulo, y de ahí en el restore restaura el estado. En SVG la traslación se expresa con el atributo transform translate tx-ty. Desde JavaScript se podría actualizar con el element set attribute transform, que es lo mismo que en Canvas, pero aquí estamos declarando, ¿no?, la transformación. Y pues ya bueno, aquí tenemos el tx y ty, ¿no? Y el origen que habíamos definido, pero aplicamos la transformación, y del origen se aplica la nueva transformación. Bueno, Canvas recibe el ángulo en radianes, esa sería la diferencia principal. No en grados. Para convertirlos utilizamos la función de radianes es igual a grados por math pi entre 180. En cambio, en SVG acepta grados directamente en el atributo transform. ¿Ok? Tenemos el ejemplo. O preestablecidos 90, 180, o reseteamos a la figura original. Un error muy común: si llaman a rotate sin hacer translate primero, el objeto rotaría alrededor del origen 00, que es el que está aquí en la esquina superior izquierda. Y el objeto saldría volando de la pantalla. La secuencia siempre es trasladar el objeto, por ejemplo, al centro donde queramos, y rotar y dibujar, ¿no? Y tenemos 0 hasta 360. Y escala. La escala modifica el tamaño de un objeto. En CTX, Scale, SX y SY, donde SX es el factor horizontal y el SY es el vertical, Scale, por ejemplo, en 2 multiplica el tamaño, y por ejemplo, si utilizamos la proporción 0.5 sería reducido a la mitad. Algo interesante es que si usamos un valor negativo obtenemos una reflexión. En Scale, por ejemplo, menos 1.1 refleja horizontalmente, que sería como ver en un espejo. Matemáticamente requiere que hagamos una reflexión a un espejo, se lograría con una escala negativa. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Vemos cómo se va agrandando horizontalmente, y si a menos 1 se hace el espejo, y es lo mismo. Bueno, en este caso no. Recuerden, el orden en translate más rotate no es lo mismo a rotate más translate. Las transformaciones, como son multiplicaciones de matrices, la multiplicación de matrices no es conmutativa, o sea, no se puede cambiar el orden. Si se cambia el orden, cambia el resultado. Ustedes podrían intentar en sus propios proyectos alterar el orden para obtener distintas combinaciones y distintos resultados. A ver, otra cosa que podemos implementar. Ok. Las curvas de Bézier, que ya vimos anteriormente, son curvas paramétricas definidas por puntos de control. La curva es atraída por estos puntos sin necesidad de pasar por ellos, excepto por el primero y el último, que son los extremos de la curva. Son la base de todo diseño vectorial, por ejemplo aquí en SVG, Adobe Illustrator, también Inkscape, las fuentes tipográficas, los iconos SVG, todo esto utiliza Bézier. En web tenemos acceso directo a ellas, tanto en Canvas como en SVG. El parámetro T, que va de 0 a 1, representa la posición a lo largo de la curva. T es el punto inicial
y T1 es el punto final. T.5 sería el punto medio. La curva de Bézier se traza evaluando la fórmula para todos los valores de entre 0 y 1. Por ejemplo, la Bézier cuadrática tiene 3 puntos, que es la más simple que hemos visto, que sería el P0 inicio, P1 control y el P2 final. En Canvas utilizamos CTX Quadratic Curve to los puntos de control, punto de inicio y punto final, y esta función es la que lo recibe y esta es la función que lo pinta, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la demo también. Esta es la Bézier cuadrática que tiene 2 puntos de control que podemos implementar. Bueno, en anteriores clases vimos que se evalúa con el algoritmo de Castelló, que es una interpolación lineal de recursiva para un valor T dado, que se interpola todos los pares consecutivos, generando un nivel de menos puntos. Pero repetimos hasta que solo obtenemos un punto, que es el punto sobre la curva. ¿En dónde usamos esto? En fuentes tipográficas, en animaciones CSS y en SVG Paths de iconos y logos, y en herramientas como Figma o Illustrator, ¿no? Es el diseño vectorial. Bueno, aquí tenemos formas completas de Bézier, función estrella, begin path, close path. También tenemos path y podemos lograr estas figuras interesantes. Y tenemos notas esenciales, que sería como, por ejemplo, estas líneas como si un imán las jalara, ¿no? Bueno, serían los polígonos complejos que podemos lograr con Path y con Canvas, con JavaScript y con Canvas. Y la última, para animar en Canvas, el mecanismo principal es que es una función del navegador que llama a la función de dibujo sincronizada con el refresco de pantalla, que normalmente estamos manejando, que es 60 veces por segundo. La buena práctica sería limpiar el Canvas con Clear React, calcular la nueva posición de los objetos basándose en una variable t que crece cada frame, dibujar todo y de ahí llamar a Request Animation Frame para el siguiente frame, que es un loop infinito controlado por el navegador. Por ejemplo, acá es en Canvas. Este demo tiene 3 tipos de animación simultáneas. El cuadrado verde estamos combinando traslación y rotación. Sigue una trayectoria elíptica usando seno y coseno y además gira sobre sí mismo. El hexágono cian, azul, orbita un círculo perfecto del punto amarillo. Su posición se calcula como x es igual a cx más radio más constante, y es igual a cy más radio más seno de t, y el círculo morado tiene una escala pulsante usando el seno, función seno de t. Usamos seno y coseno porque son muy usados en animación. Oscila suavemente entre 1 y menos 1. El coseno hace lo mismo, pero 90 grados desfasados. Combinándose, por ejemplo, el radio y el coseno de t y el radio más seno de t, esto es un movimiento circular. Bueno, acá en SVG podemos animarlo de 2 formas distintas. La primera es CSS y animaciones declarativas, que donde el navegador maneja el timing internamente y muy eficiente. La segunda sería con JavaScript y Request Animation Frame, que al igual que Canva, pero actualizando los atributos del DOM con setAttribute. Esto sería con CSS Rotate, CSS Scale y CSS Translate, o llamando a JavaScript con JavaScript Orbit, que es la que utilizamos con este ejemplo anterior de Request Animation Frame. ¿Cuándo usar cada uno? Para animaciones con muchos elementos, partículas o juegos, Canvas es un poco más eficiente porque no genera nodos del DOM. Para animaciones de pocos elementos con interacciones como iconos, gráficas o interfaces, SVG con CSS es más limpio y accesible. Y ya para recapitular, vemos cómo funciona el sistema de coordenadas, donde el origen en graficación es en la esquina superior izquierda y hacia abajo crece, idéntico en Java y en SVG. Segundo, las figuras principales, que toda imagen se construye con punto, línea, rectángulos, círculos y los polígonos. Bueno, Path. Canvas lo dibuja con métodos y SVG lo declara con etiquetas. Tercero, el color. Normalmente utilizamos el RGB más alfa para transparencia, gradientes lineales y radiales, que están disponibles en ambas tecnologías. Cuarto, transformaciones
traslación, rotación y escala modifican el sistema de coordenadas, no necesariamente los puntos. Y que también el orden importa, ya que no se pueden intercambiar. Uno no es conmutativo, no se pueden intercambiar. Y siempre utilizamos de buena práctica save y restore en Canvas. Quinto, las curvas de Bézier, definidas por puntos de control, donde el parámetro principal t recorre la curva de 0 a 1. De cuadrática tiene nomás un punto de control, cúbica con 2 y así. Y sexto, la animación, utilizando Request Animation Frame para Canvas, CSS o JavaScript para SVG. Utilizamos también funciones de seno y coseno para el movimiento circular y oscilaciones. Bueno, recordando la diferencia conceptual entre los dos, las dos tecnologías es de que, por ejemplo, Canvas es más imperativo, o sea, le das instrucciones paso a paso y es como si pintara sobre un papel. Pero una vez que pintas o ya pasó de las instrucciones, ya deja de ser un objeto, ya solo son píxeles. SVG en cambio es declarativo, cada figura queda como un nudo del DOM, igual que un div, y puedes seleccionarla, modificarla y asignarle eventos a cualquier momento. Bueno, aquí tenemos aquí tenemos tres, primer ejemplo, que van a ser rectángulos. Siempre en la estructura vemos que inicia con constante Canvas es igual a document get element by id, ejemplo, bueno, y la constante ctx canva get context, o sea, se obtiene el elemento, se obtiene el contexto. Y el ctx sería más ya como sería como el objeto que dibuja sí, sería el objeto con el que dibuja todo, que sería como un lápiz. Aquí tenemos tres funciones para los rectángulos. La primera es fill rect para rellenar toda la figura. Stroke rect, que solo se ocuparía para el borde, y clear rect para borrar píxeles. Algo que confunde al principio es de que no le pasan el color como parámetros a estas funciones. El color ya se establece desde antes por separado con fill style para el relleno y stroke style para el borde. Y si no lo hacen, se dibuja en negro por defecto. En el ejemplo vemos tres rectángulos, el primero verde, que es todo relleno, uno azul con solo el borde y uno morado que tiene con el clear rect. Lo que básicamente es borrar básicamente borrar píxeles de esta zona. Por ejemplo, si el canvas tiene fondo, el fondo se podría llegar a ver. Para círculos y arcos de la siguiente implementación, la función es ctxarc con atributos cx, cy, radio, ángulo inicio y ángulo final. Los ángulos van en radianes. Un círculo completo sería 2 veces math.pi, y un círculo nada más sería la función de math.pi. Y si lo pensamos en grados, la conversión sería grados por math.pi entre 180. Una cosa importante, ARC solo construye el trazo de memoria, no dibuja nada todavía. Necesitan llamar a fill o stroke para que aparezca en pantalla. Esto aplica para todas las figuras basadas en path y no solo a los arcos. Para tercer ejemplo del sector, ocupamos la función de move to al centro, que se traslada al arco, y de ahí llamamos a close path. Close path automáticamente une el punto con el primero, y este caso pues sería el centro. Para líneas y polígonos, siguiente ejemplo, la lógica siempre sería la misma de la secuencia. Begin path para empezar un trazo limpio. Si se lo saltan, los trazos alternos se acumularían, entonces es empezar un trazo limpio. Luego con move to, posicionar el lápiz sin dibujar, line to para trazar hacia un punto, y close path para cerrar la figura. Para líneas punteadas, set line dash 10, 6, esta parte, el primer número es el arco del guión y el segundo es el espacio. Siempre que es buena práctica restablecer el set line dash al terminar, o queda el punteado queda activo para todo lo que se dibuje después. Canvas también renderiza texto. La fuente se define igual que en el CSS.
ZX de font, bold, la tipografía, con space, tiene dos modos, fill text para texto relleno y stroke text para solo el contorno. Ese efecto de darle letras huecas que usa mucho para títulos. También se pueden combinar los dos sobre el mismo texto. Dos propiedades que siempre van juntas sería text align, controla la coordenada X que se le pasa al inicio o al centro o al final del texto, y text baseline lo hace lo mismo para la Y, si es el tope, el medio o la base del canvas. La combinación más común es, por ejemplo, center con middle para centrar un texto sobre un punto exacto. Para sombras, shadow color y shadow blur funciona, pero el detalle es que la sombra queda activa en el contexto hasta que se apague. Siempre hay que restablecer shadow blur a cero al terminar, o les va a aparecer sombra en todo lo que se dibuja después, y es uno de los errores que a veces sí cuesta encontrar. Los gradientes aquí en este caso funcionan en dos pasos. Primero crean el objeto con Create Linear Gradient o Create Radiant Gradient, y le agregan las palabras de color con Add Stop Color. Recibe un número de 0 a 1 indicando la posición y después lo asigna con Fill Style. El gradiente radial parte de un círculo interior y se expande hacia el exterior. Por ejemplo, en este ejemplo el interior tiene radio 0, que así que arranca puntual, y se extiende hasta el exterior que tiene alfa 0 para que se desvanezca de forma suave. Tenemos el gradiente lineal y el gradiente circular, ¿no? O radial. En el siguiente ejemplo vemos transformaciones y animación. Vimos de Translate, Rotate, Scale, que no mueven las figuras, sino que mueven el sistema de coordenadas completo. Y es una distinción importante. Por ejemplo, cuando hacemos Translate, no sé, 100 a 50, todo lo que se dibujen después va a aparecer 100 píxeles a la derecha y 50 hacia abajo respecto a donde estaban. Rotate recibe ángulo en radianes y rota alrededor del origen actual. Por eso casi siempre va un Translate primero para mover el origen al centro de la figura y luego el Rotate. Siempre usen Save antes de transformar y Restore después. Save copia del estado completo del contexto, las transformaciones, colores, fuentes, todo, y Restore lo devuelve exactamente como estaba. Sin ese par las transformaciones se acumulan. Si hacen Rotate, no sé, 3 grados, 3 veces terminamos rotando 90 grados, 9 radianes. Con Save, Restore, cada figura vive en su propio mundo aislado. Bueno, para animar en Canvas la receta siempre es la misma, es borrar el canvas con Fill Rect de fondo, dibujar todo el estado actual y al final para animar es la función Request Animation Frame, para que pasándose a sí misma la función, así el browser lo llama antes de cada repintado, que normalmente son 60 veces por segundo, y no bloquea el hilo principal como se haría con, por ejemplo, un set interval. Aquí el ejemplo del cuadrado orbitando combina todo esto. En cada frame calcula la posición con seno y coseno del ángulo T. Hacen translate a esa posición, rotate T por 2 para que gire sobre sí mismo al doble de velocidad y dibuja el cuadrado centrado en el origen. Y aquí vemos este slider implementado, multiplica cuánto crece T por cada frame. Cuánto crece T por cada frame. Bueno. Y este slider dibuja el cuadrado central en el origen. Este slider está asignado para que crezca, multiplique la función T por cada frame, para que controlemos la velocidad. La siguiente parte sería de SVG más JavaScript. Bueno, como SVG es vectorial, cada objeto es uno, cada figura tendría una identidad o un objeto del DOM. Y puede recibir eventos directamente igual que cualquier elemento HTML. Una desventaja es que, bueno, SVG se escribe directo del HTML como etiquetas. Los atributos de este estilo son propios de SVG, no CSS. Fill para relleno, stroke para el borde, stroke width para el grosor y fill opacity para la transparencia del relleno de 0 a 1. Formas básicas son de rect con atributos x, y, width y height. Y por ejemplo se le puede agregar inclusive rx para las esquinas redondeadas. Circle con atributos cx y cy para el centro. Circle con atributos para el centro de cx y cy y radio. Elipse es igual que circle pero con rx y ry separado para los dos ejes. Polygon recibe una lista de puntos y se cierra automáticamente, y Polyline es igual pero no se cierra y es útil para líneas quebradas o gráficas. Ahora, el path es la primitiva más poderosa de SVG. Con él podemos dibujar cualquier forma imaginable. Todo está en el atributo D,
que es una cadena de comando. Lo más importante, M, X, Y, mueve el cursor sin dibujar, L, X, Y, traza una línea recta, H y B para líneas horizontales y verticales, y Z cierra el camino uniendo el último punto con el primero. Tenemos la lista de comandos. Para curvas Q con atributos CPX, CPY, XY es la Bézier cuadrática con un solo punto de control que vemos que jala la curva hacia él. La cúbica y la cúbica ya tendría más atributos para que tenga 2 puntos de control, lo que da un poco más de formas a la figura. Y vemos aquí en el ejemplo esta casa que está dibujado solo usando MLZ, que es suficiente para cualquier figura de lados rectos. En SVG las transformaciones van como un atributo de transform en la etiqueta, y hay dos diferencias importantes respecto a Canvas. Primera, acepta grados directamente y no radianes. Segunda, rotate, vemos que puede recibir un punto de pivote como segundo y tercer parámetro. Rotate con CX, CY, lo que en Canvas requeriría un translate más un rotate más translate de vuelta. Desde JavaScript simplemente podemos actualizar este atributo con setAttribute y el cambio se refleja de inmediato. Para crear, por ejemplo, elementos dinámicamente, hay una SVG necesita su propio namespace y se tienen que crearse con create el element ns. Bueno, aquí tenemos ese es el de agregar figuras. Y aquí vemos que puede ser interactivo, que reciba de atributos del HTML, los eventos, con el mouse listener. Bueno, pero antes, también vemos que podemos hacer animaciones de interactividad. Los elementos SVG se pueden animar con CSS puro, sin una línea de JavaScript. Como son nodos del DOM, les ponemos una clase y listo. Hay dos propiedades que siempre van juntas para que funcione bien. Transform Box y Fill Box le dice al browser que el sistema de referencia es el propio elemento y no el SVG completo. Y Transform Origin Center establece el centro de rotación en el medio de la figura. Sin estas dos, una figura que debería girar sobre sí misma termina orbitando por un lugar así más raro. Por ejemplo, el truco como si se dibujara solo es uno de los más llamativos y vale la pena entenderlo. Stroke con dash array divide el trazo en segmentos de guión y espacio. Stroke dash offset desplaza estos segmentos. Si el offset es igual a la longitud del pad, el trazo queda completamente desplazado fuera de vista. Al animar este offset, la longitud hasta el 0, el trazo avanza y parece que se está dibujando en tiempo real. Para animar con Request Animation Frame en SVG, la diferencia en Canvas es fundamental. No se redibuja nada. En Canvas se borraba y se repintaba todo en cada frame. En SVG solo cambian los atributos que se necesitan en varias redundancias. Los atributos que cambian y el browser se encargaría ya del resto. Para mover un círculo solo setAttribute CX nueva X. Eso hace que ese SVG sea mucho más eficiente para animar figuras individuales. Y para interactividad, cada figura SVG escucha elementos exactamente igual que un botón o un div, sin detección manual de coordenadas, sin calcular si el clic cayó dentro del área. En los tres ejemplos vemos que este círculo crecía cuando se le pasaba el mouse, el rectángulo aumentaba la opacidad y el círculo derecho cambia de color con y todo esto sería todo con Add Event Listener, sin librerías. Y ya con eso serían ejemplos básicos para entender Canvas. Canvas se ocupa cuando necesitamos mucha velocidad o control píxel a píxel. Y SVG cuando las figuras necesitan ser objetos con identidad propia, responder a eventos o para ser más escalables al ser vectoriales. En la práctica muchos proyectos terminamos usando los dos. Una gráfica de barras interactiva donde cada barra respondería al hover, sería un SVG. O un editor donde el usuario dibuja a mano alzada, Canvas, sino que no se excluyen, sino son tecnologías complementarias. Cualquier duda, cualquier comentario en específico, déjenlo en los comentarios y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por la atención.